Recuerda que estamos en una serie basada en el libro de Eclesiastés y nuestra serie lleva por título Vida y propósito en Cristo. Vida y propósito en Cristo. Yo nunca veo ese mensaje que ponen ahí siempre estoy volteando para acá. Muy bien, mantengan su Biblia abierta, hermanos. No coman, no se distraigan. Bebidas con tapa. ¿Qué más? Y ya. No se duerman, no se duerman. Recuerda, nuestra serie basada en Eclesiastés lleva por título, o así le titulamos nosotros, Vida y propósito en Cristo. Vamos a orar y a leer el pasaje. ¿Por qué no te pones de pie? Bendito y amado Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo de predicación de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que el Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, nos convenza de nuestros pecados, seamos exhortados por la palabra, seamos disciplinados por la palabra, enseñados por la palabra. Ayúdanos, Señor, porque tendemos a distraernos. Que este no sea el caso ni el momento, Señor. Que tengamos un corazón dispuesto a escuchar, a obedecer. Gracias, Dios, porque eres bueno y no hay nada más bueno que tu voluntad revelada aquí en la palabra. Gracias, Dios, por la Biblia. Gracias. Te pido por mis hermanos, por aquellos que nos visitan por primera vez. Háblanos a todos, háblanos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eclesiastés 8, sigue de pie, vamos a leer la Biblia. Eclesiastés 8, versículos del 1 al 17. ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá, qué haces? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. También he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. También esto es vanidad, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad, porque tanto yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol sino comer, beber y divertirse, y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol.
cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Amén. Puedes tomar asiento. He titulado este pasaje: Vivamos sabiamente entendiendo las limitaciones de la sabiduría. Y algo que quiero estar señalando como un argumento principal es que usemos la sabiduría en este mundo peligroso e injusto. Usemos la sabiduría en este mundo peligroso e injusto, a la vez que entendemos las limitaciones de la sabiduría. Creo que todos conocemos personas a las que identificamos como poco sabias. Ponte a pensar en las personas que has determinado que son poco sabias, por cómo toman decisiones, ciertas decisiones, o que consideramos a estas personas sin sabiduría, porque no usan la sabiduría o porque no la tienen. Creo que todos hemos visto personas perder el control o actuar irresponsablemente, donde al no ser sabios están obteniendo consecuencias inmediatas por su falta de sabiduría. Veníamos de regreso de Silao y le platicaba a los hermanos con los que íbamos, a Martín, a Betsa y a Alan, de una experiencia muy desagradable que tuvimos en carretera. Siempre que vas como en carretera, hablas de lo mal que te va en carretera, ¿no? Te subes a un avión y dices, ¿vieron el video del avión que se cayó? No sé por qué, pero veníamos platicando eso, de una experiencia desagradable en un viaje que hicimos Dina y yo, y venían mis papás y mi hija pequeña, bueno, cuando era pequeña, donde pues tuvimos que hacer un viaje de regreso de San Diego a Ciudad Obregón. Vivíamos en Ciudad Obregón y decidimos cruzar el desierto de Sonora a plena luz del día. Lo que es un acto 100% imprudente, poco sabio, y que gracias a Dios no terminó en tragedia, solo terminó con pues un lío de una llanta reventada, un birlo barrido y pues muchas horas en el desierto. Eso pasa en el desierto de Sonora. Si un día llegas a ir en carretera, no viajes de día, porque o con el calor en plenitud, porque se truenan las llantas y no traes llantas buenas. Pero bueno, fue un acto poco sabio. ¿Te ha pasado ver accidentes automovilísticos por falta de sabiduría de los conductores? ¿Te has chocado por falta de sabiduría tuya? O como aquellas personas en la frontera que quieren cruzar a Estados Unidos y se molestan porque los van a revisar y le gritan a la gente de migración, poniendo en riesgo pues su entrada y hasta que les cancelen su visa, ¿no? O un empleado que pierde la paciencia y maldice a su jefe, se le pone ahí al tiro y pierde su trabajo. O sea, falta de sabiduría. La Biblia está llena de ejemplos de falta de sabiduría, igual que nuestras vidas, en donde en muchas ocasiones hemos actuado sin usar la sabiduría, obteniendo consecuencias. Este pasaje lo leemos y como ya nos tiene acostumbrado el autor de Eclesiastés, el predicador, el maestro, o Salomón, si tú crees que fue Salomón, nos recuerda pues muchos sentimientos similares a los que ya nos había afirmado en sermones anteriores, bueno, en pasajes anteriores y en los sermones que hemos predicado. Pero lo que quiero que recuerdes es que esto no es repetitivo, hermano. Por favor, hermana, esto no es repetitivo, es reiterativo. ¿No se te hace interesante la manera en cómo el Espíritu Santo nos reitera las cosas sermón tras sermón y nos lleva a profundizar en temas profundos donde quizá nunca nos habíamos detenido a
a profundizar, a meditar, a observar, a contemplar la palabra de Dios en el tema, bueno, en el libro de Eclesiastés. Realmente es interesante. Uno de mis autores favoritos se llama Carl Trueman. Leía un artículo de él, está vivo, no está muerto. Leía un artículo de él donde habla, lo escribió esta semana, donde habla del aumento de la sífilis en Estados Unidos y la manera en cómo el gobierno y la sociedad han normalizado la situación y minimizan que pues es un problema real y que es un problema preocupante. La sífilis en Estados Unidos está creciendo y hablan y argumentan con argumentos estúpidos. Ellos argumentan, entre otras cosas, que por ejemplo, está mal fumar porque produce cáncer, pero está bien fumar marihuana. Eso es como que ahorita está sucediendo en la sociedad. Y este artículo argumentaba o señala el argumento de la sociedad, inclusive de las instituciones de salud de Estados Unidos. Propagar enfermedades por no estar vacunado es malo, pero propagar enfermedades mediante la indulgencia sexual solo es un ligero problema técnico. ¿Me explico? Y concuerdo con el autor, con Carl Trueman. Al final dice, si bien existe una cura para la sífilis con un antibiótico, no existe una cura para la estupidez. Nos falta mucha sabiduría. Mucha. En todos los sentidos. ¿Quién de aquí no se cree sabio? Por la edad, por la experiencia laboral, porque es director, porque es gerente, porque es presidente. ¿Quién no se cree sabio? El pasaje de hoy tiene una doble necesidad. Por un lado, tenemos a quienes no hacen uso de la sabiduría para vivir bien en este mundo pecaminoso, y por el otro lado tenemos a los que no pueden vivir con el misterio de por qué pasan las cosas y siempre exigen respuestas a todas sus preguntas. Y nosotros somos muy propensos a navegar en estas aguas. No usamos la sabiduría o queremos respuestas a todo. Así nos enseñaron desde niños. Yo cometí ese error con mi hija. Tú pregúntale a la maestra todo, cuestiona todo. No te quedes con la duda de nada. No es tan bueno, hermanos. Mi hija se convirtió en irreverente, en arrogante. No había maestro que pudiera con ella. La corrían de las escuelas. No estoy diciendo que lo que le enseñé haya sido determinante para esto, pero sí contribuyó con mucho a su pecado, obviamente. Pero en nuestro pasaje el autor está haciendo dos puntos principales sobre la sabiduría. Y el primero de ellos es que la sabiduría nos ayuda a sobrevivir en un mundo peligroso e injusto, tal cual México. La sabiduría nos ayuda a vivir en un México injusto y peligroso. Y el autor comienza el capítulo alabando a la sabiduría, preguntando ¿quién es como el sabio? Y ya sabemos la respuesta después de estar estudiando Eclesiastés. Nadie es tan exaltado como un sabio. Y luego hace otra pregunta: ¿y quién otro sabe la explicación de un asunto o de un asunto? Quiero que te imagines a estos sabios que estaban en la corte real interpretando los sueños para predecir a un futuro rey. Esto pasaba en el Antiguo Testamento muy común, era muy común. ¿Quién otro sabe la explicación de un asunto? Y cuando habla aquí, esta palabra de explicación en el versículo 1 es la misma que utiliza Daniel para interpretar los sueños, y también José. Y quiero usar el ejemplo de José. ¿Recuerdas a José? El de la corte en Faraón, ¿te acuerdas? Antiguo Testamento. Inclusive en nuestra lectura anual de la Biblia que estamos llevando, lo acabamos de ver no hace mucho. ¿Te acuerdas que Faraón tuvo este sueño extraño de las 7 vacas gordas saliendo del río Nilo, que son seguidas de 7 vacas flacas
que a su vez las flacas se comen a las gordas, y luego salen 7 espigas marchitas que también se comen a las 7 espigas gordas, y esto le provoca ansiedad a Faraón, y entonces convoca a los sabios de Egipto para que le interpreten. No pueden. El copero se acuerda que tiene encerrado ahí a Josué, que a su vez le interpretó el sueño y que sí fue verdad, pues se hizo realidad. Y al final Josué interpreta los sueños de Faraón y le dice que Dios le va a dar 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Génesis 41:39. Al final el Faraón dice: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Y el predicador de Eclesiastés nos pregunta: ¿quién otro sabe la explicación o la interpretación de un asunto? Y pues podemos pensar que personas sabias como Josué, no lo sé. José, perdón, es que vi a Josué. Quítate de aquí, hermano, me distraes. No, o llamémosle José Josué, como José. Y sigue: la sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Cuando una persona es sabia, se refleja en su rostro, se le nota. Los versículos 2 y 5, el predicador insta a los lectores, a sus lectores, a que usen la sabiduría en este mundo peligroso. Y se enfoca en aquellos que están en servicio de una persona poderosa. Aquí pone el ejemplo de un rey con carácter impredecible. Imagínate a tu jefe de carácter impredecible. Y le dice: guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios, literal, tu juramento ante Dios. Esto en el Antiguo Testamento, cuando ungían a un rey, la gente le juraba lealtad a este rey. Y entonces el predicador instruye a la gente que una persona sabia va a guardar el mandato del jefe, porque ha hecho un juramento de lealtad delante de Dios. ¿Se acuerdan que todas las cosas que hacemos las hacemos como para el Señor? Y en el versículo 3 añade: no te apresures a irte de su presencia. Tú piensa en tu jefe, no pienses en un rey, porque si estás pensando en un rey, pues creo que nada más está el rey Carlos y de Dinamarca o no sé quién más, o los árabes. Pero piensa en tu jefe o en tu director. Tener un comportamiento inapropiado puede provocar que la persona que está al mando tenga ira. Debemos buscar siempre tener una expresión alegre en nuestro rostro, actuando con agrado, obedeciendo a nuestros superiores. La diferencia entre tu jefe y tú es que tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Tu rostro tiene que ser como de un verdadero creyente, sabio, que usa la sabiduría. Y también no deberíamos de aterrorizarnos con estos jefes que parecen capataces terroristas, que están sobre nosotros, como para reaccionar o para no reaccionar apropiadamente. No sé si tu jefe es mecha corta. Yo tenía una jefa cuando trabajaba en Yusacell, hoy AT&T, Argentina, y ella nos decía barbaridad y media, nos insultaba, nos humillaba, que por qué los mexicanos éramos tan incompetentes. ¿Cómo reaccionas ante eso? Un jefe mecha corta, que a pesar de la situación, es prudente que tú no muestres animosidades exageradas, a pesar de que tengas un sentimiento. Es inteligente actuar con sobriedad. El versículo 3 dice: irte de su presencia, no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Y en vez de estar discutiendo con nuestros superiores cuando rechazan nuestro consejo, es más sabio irnos tranquilamente de su presencia, lo que dice la palabra. Estas personas arriba de nosotros hasta cierto punto son soberanos.
Dice, la palabra del rey es soberana. ¿Quién le dirá qué haces? Obviamente los jefes, los directores, lo que sea, pues tienen personas que sí pueden aconsejarle, pero la gran mayoría no se le pone al tú por tú a decirle, ¿y tú por qué estás tomando estas decisiones, don jefe? ¿Qué te pasa? No lo hacemos, no sucede. Es el dueño de la empresa, es el secretario de gobernación, es el presidente, es el director. Nadie se le pone al tú por tú a un director general de la empresa. Casi siempre estos no le rinden cuentas a nadie, casi siempre. Es sabio, hermanos, guardar el mandato del rey, dice la palabra. Y en el versículo 5 el predicador concluye este primer consejo con un proverbio. Dice, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Cuando tú, hermano, en tu trabajo, estos son casos, pues cuando yo trabajaba sucedían, seguramente te suceden a ti, con los jefes prepotentes. Cuando guardamos su mandato de estos poderosos, de estos volubles, de estos impredecibles, no vamos a experimentar un mal si los respetamos lo que ellos están ordenando. Y no lo digo yo, esto no es un tema de coaching, es lo que dice la palabra, lo dice la Biblia. El predicador está hablando con seguridad y ante una situación peligrosa, una situación incómoda. Claro que hemos visto casos de gente necia que se pone a discutir con los jefes, ¿sí? A mí me ha tocado ver este tipo de situaciones y estoy seguro que a ti también. Y vienen malas consecuencias. Pero la palabra dice, el corazón del sabio conoce el tiempo de hablar con el jefe, de hacerle sus observaciones, inclusive decirle que está mal, poniendo alternativas a la problemática. Pero tú, una persona sabia, sabe en qué momento hacerlo y de qué modo hacerlo. La mente sabia va a saber cuando es el momento adecuado. Fíjate lo que dice Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Y Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Entonces se nos está aconsejando que usemos, hermanos, la sabiduría. Usar la sabiduría nos va a ayudar a vivir en un mundo peligroso, en un mundo injusto. Te pregunto, ¿cómo estás reaccionando ante las situaciones similares a esta? ¿Cómo reaccionas? Sé honesto, tú empiezas a hacer esta introspección. ¿Cómo reaccionas ante un jefe airoso, mecha corta, prepotente, voluble? ¿Estamos siendo sabios al responder? ¿O prefieres hablar a como dé lugar porque tus derechos, bla, 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 y quieres salirte con la tuya, aunque te metas en problemas? Armar un sindicato porque, no sé. Tenemos que ser sobrios. Y la pregunta sería, ¿realmente estamos siendo sobrios? ¿Estamos buscando el consejo de la palabra? ¿O somos arrojados? Porque tu carácter así es, porque así te formó el Señor, porque pues, así eres y nada, que te cambie, y la justicia y lo que sea. Nuestro Señor Jesús mismo usa la sabiduría para salir de lugares peligrosos. Acuérdate, esa ocasión es Mateo 22. Los fariseos querían atraparlo y le preguntan, ¿está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Usó la sabiduría, salió, los aplacó con sabiduría. Hay otra ocasión, Marcos 3, los fariseos comienzan a tramar cómo lo pueden destruir y él evita
evita, no levita, evita la confrontación, se retira con sus discípulos. Su tiempo no había llegado. Cuando llegó su tiempo, sí hizo frente a esas situaciones. Jesús le dice a sus seguidores que van a enfrentar el peligro. Y les dice: sean sabios. Se les viene la noche. Les va a ir mal, pero sean sabios. Mateo 10:16 le dice a sus discípulos: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean, ¿qué dice? Astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Cuál sería la única línea de defensa de una oveja indefensa ante un lobo? ¿Los colmillos de la oveja? Pues no, es el colmillo que ponga en la sabiduría la oveja para escabullirse, tal vez. Es lo único que tiene. Ser sabias. Y lo vemos en la Biblia. Sus discípulos pronto se dieron cuenta lo que significaba ser como ovejas en medio de lobos. ¿Qué pasó después de Pentecostés? Pedro y Juan fueron arrestados, puestos bajo custodia, amenazados por el concilio. Tuvieron que ser astutos, usar la sabiduría. Nuevamente, más adelante, son arrestados, puestos en prisión, los azotan. Apenas logran escapar de la muerte. Usaron sabiduría. Claro, el Espíritu los estaba empoderando. ¿Te acuerdas qué pasó con Esteban? Poco tiempo después. Usó sabiduría bíblica. Ovejas en medio de lobos. ¿No te sientes así a veces en medio de esta sociedad? Hermanos, tenemos que ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Puede ser que estés, aquí en México no tenemos una persecución abierta como en otros países, pero hay varios contextos de persecución y puede que lo estés viviendo de una manera abierta o de una manera sutil, oponiéndose al evangelio. Y Jesús nos dice: sea astuto, sea astuto. Entonces, este primer punto del predicador es que nos dice que usemos la sabiduría para poder sobrevivir en este peligroso mundo y que también es injusto. Solo que no es tan fácil, porque no vamos a encontrar la respuesta a todo. Y aquí es donde pues no nos gusta a veces. ¿Te has quedado con la duda de algo? Que no hay respuesta. Por más que le busques, no hay respuesta. ¿Por qué estoy enfermo? No hay respuesta. No hay. ¿Cómo te quedas? Por muy sabio que seas, no hay respuesta para todo. Y lo segundo que usa el autor es que aunque deberíamos usar la sabiduría para salir adelante, pues la sabiduría humana tiene sus limitaciones. Hay limitaciones. Porque no se nos permite conocer toda la obra del Señor, todo lo que hace Dios. Primero, en esta primera parte aprendimos que el corazón de un sabio conoce el tiempo de hablar, el modo de hablar. Y ahora en el versículo 6 el predicador reitera: porque para cada deleite hay un tiempo y un modo. ¿Te acuerdas en el capítulo 3 de Eclesiastés que hay un tiempo para todo, señalado para todo? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Con el estar estudiando Eclesiastés, hermanos, nos ha quedado bien clarito que Dios ha establecido los tiempos, que Él es el dueño de los tiempos. ¿Te acuerdas de Eclesiastés 3:14? Búscalo en tu Biblia, córrele. ¿Por qué Dios estableció soberanamente los tiempos? Para que delante de Él teman los hombres. Y aquí se nos repite nuevamente: para cada deleite hay un tiempo y un modo. Y agrega: aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él.
Los problemas que te agobian a ti, que me agobian a mí, los problemas que nos agobian son los problemas por no saber lo que Dios ha planeado para nuestro futuro. Y eso nos causa ansiedad. Directa o indirectamente nos causa ansiedad. ¿Será que me viene un tiempo de llorar o un tiempo de reír? No es típico decir, no me ha pasado nada, cosas malas. Será tiempo de que me preocupe, no sea que ahí viene la tormenta. ¿Voy a tener paz porque tengo salud? La verdad es que no podemos controlar los tiempos, hermanos, los tiempos que se nos van presentando. Y todo tiene un tiempo oportuno y una forma adecuada para hacerse. Nosotros no podemos saber las cosas que nos vienen. Ya lo hemos predicado. Lo único que nos queda es esperar y observar que las cosas sucedan y la forma en que lo estamos haciendo, dependiendo del Señor, con el propósito que es Cristo nada más. Y como no sabemos qué nos depara el futuro, la tendencia contraria es que nos sentimos indefensos, nos sentimos preocupados, nos sentimos ansiosos. ¿Y quién te anuncia a ti cómo van a suceder las cosas? Y ni los sabios sabían qué deparaba o qué iba a pasar en el futuro. Lo que le pasó a José fue una revelación especial de la gracia de Dios que se utilizó en su momento. Es una excepción que evitó muchos desastres. Pero normalmente nosotros, hermanos, no sabemos cuándo y dónde van a ocurrir las cosas, los desastres, terremotos, inundaciones, incendios, todo eso es impredecible. Tu salud. La verdad es que no podemos prepararnos adecuadamente para estos eventos. Y cuando suceden catástrofes, nos causan mucho dolor, mucho daño. Viene una aflicción. Dice, la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Y que nadie sabe qué va a suceder, dice el texto. Entonces nuestro problema no solo es que no sabemos el futuro, sino que no podemos controlar nuestro presente. En el versículo 8 el predicador enumera 4 ejemplos de nuestra impotencia para controlar los eventos presentes. Y la primera es que no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento. Yo no he estado en un huracán ni en una tornado, no sé si tú lo has vivido, pero todos conocemos por los reportajes lo imponente que es un tornado, un huracán. Lo más cercano que estuve fue un norte en Veracruz y se mueve feo y son solo nortes. ¿Te acuerdas lo similar que vivimos, esta impotencia, los que somos viejitos y vivimos en 1985 con el terremoto? Los no tan viejitos en 2017 conocemos esa sensación de la impotencia. Somos impotentes ante la fuerza de la naturaleza, es lo que quiere decir el texto. Número 2, no tenemos potestad sobre el día de la muerte. Acuérdate, Dios ha fijado el tiempo de nacer, el tiempo de morir, capítulo 3 de Eclesiastés, y no va a haber nada que podamos hacer al respecto. Los médicos pueden tratar tu enfermedad, pero al final el día de la muerte nos va a llegar a todos, con tratamiento, sin tratamiento. Recuerdo cuando mi hija nació y se infectó en el sanatorio con neumonía. Y la directora del hospital, del sanatorio, nos dijo, ya es hora de que se vayan a despedir de su hija porque no dura ni 2 horas. Fuimos a despedirnos impotentes, no teníamos otra cosa que hacer ante el hecho. Oramos a Dios, es lo único que teníamos que hacer. Y bueno, Él dispuso otra cosa. Mi hija ahora va a cumplir 24 años. Pero somos impotentes ante las situaciones. Un tercer elemento dice, no se da licencia en tiempo de guerra. Cuando comienzan las batallas, las guerras, y lo vemos mucho en las películas, nosotros no hemos tenido guerra en los últimos años, nadie puede darse de baja en el ejército cuando hay un periodo de guerra. Ya no hay licencias, es lo que dice el texto. No puedes regresar a casa y tomarte una licencia, no puedes pedir un sustituto. Somos impotentes. Y cuarto, dice, ni la impiedad salvará a los que la practican. Y esta es una observación importante del autor. La prolongación de la vida no está atada a la prosperidad de las personas. Así como no tenemos el poder para contener una catástrofe o evitar la muerte o ser sustituidos con una licencia en una guerra, asimismo
la maldad no librará a los malvados. Aunque estos malosos, estos malvados parecen prosperar, aunque parezca que pueden hacer lo que quieren, aunque nadie puede detenerlos por muy poderosos que sean, ellos no pueden escapar de las consecuencias de su maldad. Eventualmente su maldad los va a hacer caer. Nosotros lo vemos aquí muy latente. Estamos un país lleno de delincuencia, de mucho narcotráfico. Y lo vemos en la vida de esos delincuentes. Aunque también lo hemos experimentado en carne propia. Medita en nuestros actos soberbios y arrogantes. Todos somos completamente impotentes, hermanos. Y el predicador concluye este segmento en el versículo 9 diciendo: todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Observa lo que hace el mundo allá afuera. Medita en eso. Nosotros, las personas, deberíamos usar la sabiduría para escapar tanto de los volubles, de los jefes, de los poderosos, de los gobernantes. Y esto nos va a ayudar contra la situación que está allá afuera. Sin embargo, la sabiduría tiene sus limitaciones, dice el texto. Desde que no sabemos qué nos depara el futuro, desde que no sabemos cuándo ocurrirán las cosas, de que no podemos contener los hechos, ni la muerte, ni ciertos eventos. Inclusive estos delincuentes que se ven muy poderosos, ni siquiera ellos van a poder ser liberados de su maldad. El texto dice que la gente con poder está empeñada en seguir sus propios intereses sin tener en cuenta el daño que le causa a los demás. Hoy se usa mucho esta frase de que el poder corrompe. Es lo mismo. Piensa en todos los asesinatos despiadados que hemos visto durante la historia. Lo predicábamos antes, en la despiadada competencia que hay en los mercados allá afuera, no sobre ruedas, los mercados bursátiles, la economía, todo eso, que también allá los precios se pelean, me imagino. Pero bueno. Vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo peligroso. Aquí vivimos. ¿Cómo estás usando la sabiduría para vivir aquí? Luego el texto empieza y continúa explorando la injusticia del mundo. Versículo 10 dice: también he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. También esto es vanidad. Según leí, este es el versículo más difícil de Eclesiastés y uno de los más difíciles de la Biblia. Se observa el entierro de estos malvados, que por muy poderosos va a haber un tiempo en que van a morir, pero incluso la muerte, que es digamos que el catalizador o el regulador o el ecualizador entre malos y justos, incluso la muerte le va a llegar a los malos, aunque parezcan prosperar. Tienen grandes funerales y son honrados por la vida que llevaron. Si no me crees, ve al cementerio municipal de Culiacán, Sinaloa, y vas a ver cómo honran a estas personas. Y la otra, aunque eran malvados, solían ir a la iglesia. Solían entrar y salir del lugar santo, dice la palabra, es decir, la sinagoga. Y eran honrados con una procesión fúnebre que comenzaba en la sinagoga. Y para colmo, pues son alabados, ¿no? Aunque hicieron fechorías. Es que nos puso un tinaco, nos pavimentaron la calle. Y el autor dice, también eso es vanidad. Y parece como un absurdo. Parece como que esto no tiene sentido. Casi parece que vale la pena ser un maloso delincuente. Un delincuente que puede ir a la iglesia toda su vida y al final ser honrado con grandes funerales y reconocimientos.
¿Quién conoce el corazón del ser humano? Es fuerte. Solo Dios lo conoce. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no conozco el corazón de ustedes. Y espero que no haya aquí entre nosotros algún maloso. Pero puede haber aquí alguien con un corazón corrupto que haga el mal allá afuera y vivir toda su vida y creemos que es cristiano y le hacemos un funeral diciendo el hermano vivió delante del Señor. Pero solamente el Señor conoce el corazón de esa persona que a lo mejor era dealer de marihuana allá afuera. Es lo que está diciendo esto. Y luego el versículo 11, fíjate, habla de la maldad que rara vez recibe el castigo que merece, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente a hacer el mal. Y creo que varios podemos identificarnos con este sentimiento, donde vemos muchos crímenes que nunca son procesados, crímenes que o otros crímenes que son procesados, pero que los abogados o los del ministerio o cualquier otra persona hacen de las suyas para sacar a sus clientes, para entorpecer los juicios. ¿Cómo va tu divorcio? ¿No? Y dices, no sé, lleva 4 años ahí dando vueltas y no procede, no lo sé. Sentencias que se retrasan una y otra vez. Y este retraso, sostiene el autor de Eclesiastés, anima a la gente a hacer maldades. Deja veo a mi abogado. Abusado. Pudiera parecer eso, que esto pudiera ser algo que anime a los demás. Bueno, pues si no castigan a don traficante, pues a lo mejor si yo hago el mal no me castigan. El versículo 12 afirma: el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida. Creo que Rodrigo lo predicaba el domingo pasado en el versículo 15 del capítulo 7. Hay justo que perece en su justicia, y hay impío que alarga su vida en su perversidad. ¿Cómo puede Dios permitir que gente malvada prolongue su vida haciendo el mal? Simplemente no tiene sentido en algún punto. Y la sabiduría, nuestra sabiduría, no puede comprender esta, digamos, anomalía. Hoy le dicen error de la Matrix. No entendemos ciertas cosas. Con todo, perdón, ¿podemos abrir, Martín, la puerta tantito a ver si corre un poco el aire del norte? Gracias, hermano. Versículos 12 y 13 dice: con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios. ¿Tú temes a Dios? Te va a ir bien. A los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Wow. El autor apoya esta enseñanza basándose en la sabiduría bíblica. Ve lo que dice Proverbios 10:27. El temor del Señor, por ahí está en la pantalla, hermano. El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. Entonces, hay esperanza, hermanos. Aunque veas que ese maloso le está yendo bien y trae su carro último modelo y lo que sea, hay esperanza. Sus días van a terminar. Hermanos, vivir una vida que honra a Dios conduce a una larga vida. En un mundo perfecto, a los justos les va a ir bien y a los malos no. Dice el versículo 13 que no alargarán sus días como una sombra. ¿Te has fijado en las sombras en la calle? Conforme se va moviendo el sol, cómo la sombra se alarga. Es el ejemplo que usa el autor. Dice: los días de estas personas no se van a alargar como esa sombra. Pero la verdad es que no vivimos en un mundo perfecto. El versículo 14 es doloroso. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos.
Y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Dice el autor, digo que también esto es vanidad. Hermano, yo sé que es difícil concentrarte. Tenemos una iglesia carismática allá arriba. Hace calor y va a hacer más calor el resto del año. Pero enfócate, solo un ratito. El Señor está hablando a su iglesia. Hay que enfocarnos. Seamos de testimonio para los de allá arriba. ¿Okay? A veces procuramos tapar el ducto del aire acondicionado allá. Y a veces cuando ya estamos desesperados, casi llorando, David sale corriendo y le dice: hermanos, ya bájenle por favor. Pero vamos a concentrarnos. Yo procuro concentrarme y seguirme de filo, pero sé que batallan, sé que luchan contra esa tentación de salir huyendo, como aquí el poco sabio que salió huyendo. No salgan huyendo, hermanos. Aguanten tantito. Qué chiste, ¿no? Con el versículo 14. Tanto que yo me quiero portar bien, ser justo, como que de repente yo tengo las obras de los impíos. La verdad es que el texto nos obliga a enfrentarnos al mundo real. En un mundo ideal, dice el versículo 13, le va mal al malo y le va bien al bueno. Pero el mundo real, según el versículo 14, dice que los justos les va a ir conforme a la obra de los impíos, que no van a prolongar sus días, que mueren quizá jóvenes. Y hay impíos a los que les sucede conforme a las obras de los justos. Es decir, que van a vivir largas vidas, quizá con salud. Hasta mueren, como dicen, tuvo la muerte de los justos. Murió dormidito. Pero era narcotraficante, pero dormidito murió. Un enigma. El versículo 15, el autor repite su consejo: por tanto yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Si por alguna razón no estás comiendo y deleitándote en tu comida, hoy lo comprobé con los del curso de allá afuera en la mañana, deleitándose en la comida. Tuvieron su convivio los del grupo de integración. Sí pasa. Pero si tú no te estás deleitando en tu comida, en tu bebida, si tú no te estás divirtiendo con las bondades de la gracia de Dios del mundo normal, diario, te animo a que lo hagas. Disfruta las bendiciones de Dios, porque hay cosas que van a seguir sucediendo. Por muy justo que seas, probablemente te va a ir mal. Esto no es un mensaje para que hagas cosas malas. No te vayas con esa finta. Pero a pesar de la injusticia del mundo, a pesar de las preguntas preocupantes que no se pueden responder, los sabios se dedican a disfrutar de la vida que Dios les da. Ahora, es típico del necio que va a buscar el placer sin la debida consideración de que proviene de Dios y de los efectos secundarios que trae su pecado. Esto es típico de un necio. Pero nosotros, con la libertad en Cristo, podemos disfrutar de la vida diaria sin cargo de conciencia. Te puedes comer la torta que quieres sin cargo de conciencia, porque es una bendición de Dios. Puedes tomar tu bebida favorita porque es una bendición de Dios. Eso es de alguien sabio que disfruta de las bendiciones que Dios le da. Disfrutar de las bendiciones, reconocemos que es un regalo de Dios, y eso es un signo de sabiduría, según lo que dice la palabra. Esto trae madurez en la persona, o una persona que lo hace es maduro, si lo quieres ver así. Y obviamente disfrutar la vida no te va a responder a todas tus preguntas. Pero quiero citar a este comentarista que dice algo interesante. El elogio del disfrute advierte contra el exceso de desconcierto por los incomprensibles y moralmente ofensivos hechos de la vida.
En otras palabras, se nos advierte contra el intento de ser demasiado sabios. Abrazar con gozo nos libera de dejar que Dios sea Dios, cuya marca registrada es el trabajo que excede nuestra comprensión. Hermanos, dejemos que Dios sea Dios en toda tu vida. Deja que Dios haga lo suyo. Deja que Dios haga su trabajo especializado. Porque Él es especialista en casos raros. Aquí hay uno. Allá hay muchos. Él es especialista en casos imposibles para la lógica del mundo. Es una realidad que hoy vivimos en medio de la ansiedad, en medio del estrés por las injusticias. Lo vemos en los políticos, en los delincuentes, en todo el mundo. Lo vemos en el devenir de la vida. Y a veces nos enfocamos solo en el vecino, en el primo, en lo malo que es y en lo bien que le va. Es que mi cuñado es esto, es lo otro, es aquello y le va re bien. Trata mal a mi hermana, ¿verdad? Pero tiene una casota y tiene una camionetota. Yo te preguntaría, ¿y tú disfrutas de los dones que Dios te da? ¿Disfrutas de tu casa que Dios te dio? ¿De tu familia, de tu comida, de tus cosas, de tu perro? ¿Disfrutas de eso? Es que si vuelve a temblar, ¿qué haremos? Nadie sabe el plan de contingencia en mi casa. Todos corren para todos lados. No se llevan la mochila con el agua. ¿Y qué tal si me llaman a una guerra? No hay quien me sustituya. Voy a decir que tengo el pie plano. No hay guerras en México. No sé por qué sigue la cartilla militar vigente. Yo te pregunto, y mientras llega Godzilla y acaba con nosotros, ¿disfrutas la paz que Dios te da hoy? ¿Disfrutas la normalidad de tu vida, la libertad que tienes de hacer tus actividades y regresar a dormir tranquilo en tu casa? ¿Realmente lo disfrutas? En el Nuevo Testamento vemos a Jesús ofreciéndonos algunas respuestas que no estaban disponibles para el autor de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Jesús nos está enseñando que la vida no termina con la muerte, sino que hay vida más allá de la muerte. Y eso para nosotros tiene que ser un motivador. No si le va bien al político X o al maloso Y, sino que a pesar de todo eso, un día me voy a morir. Y ese día, si estoy en Cristo, voy a abrir los ojos delante de mi Señor para vida eterna. Eso es un motivo, una motivación. En el juicio final, tanto malvados, narcotraficantes, como justos, vamos a dar cuenta de nuestros actos delante de Cristo. Juan 5:28, Jesús proclama: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección del juicio. Hermanos, la justicia va a ser servida. Y no va a ser en esta vida, va a ser en la próxima. Pero la justicia se va a ejecutar. Jesús en Mateo 13:47 al 50 dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es verdad que al final los que temen a Dios, los que veneran a Dios, les va a ir bien. Y no le va a ir bien al impío, hermano. No le va a ir bien. No teme a Dios. No teme a Dios. Pero es que la Biblia es clara en esto, pero yo sigo con esta pregunta de por qué le pasan cosas malas en esta vida a la gente buena.
Y es muy bíblico, pero yo sigo con esto porque a la gente buena le va mal y a la mala le va bien. Y gracias a Dios por la inspiración del Espíritu Santo, porque creo que la respuesta está en los versículos 16 y 17 de nuestro pasaje. Dice el autor: cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Estos dos versículos destacan 3 veces: el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. No hay sabio, no hay ser humano mejor equipado que pueda descubrir la obra de Dios. La sabiduría humana, tu sabiduría está limitada. Por muy buenazo que te creas, por muy teólogo que seas, no sé cuántas maestrías tengas en teología, PhD en teología, no importa lo mucho que sepas, tu sabiduría está limitada. No vas a descubrir estas injusticias. Te acabo de leer que nuestra esperanza está en la vida eterna y que ahí el Señor va a separar las ovejas de las cabras, o las cabras de las ovejas. Va a sacar los peces malos y va a dejar los buenos para Él. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra sabiduría, ahí está la actitud con la que tenemos que tomar las cosas que nos deparan allá afuera, las injusticias, las enfermedades, los asaltos, los robos, las violaciones, los secuestros. No vamos a poder descubrir las cosas, las obras de Dios, ni tampoco sabemos la razón por la cual hace Dios, porque a veces en nuestra arrogancia decimos: bueno, lo que Dios quiere tratar contigo, hermano, es que no lo sé, tú ni siquiera conoces mi corazón y ya sabes lo que el Espíritu Santo está tratando conmigo. Sin ser arrogante el de la respuesta, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Además de que no sabemos la razón por la cual Dios permite las injusticias. Claro que hay una respuesta rápida: bueno, es que el mundo está corrupto. Sí, claro, hay pecado, claro, puede ser consecuencia del pecado, sí. Pero creo que va un poco más allá el autor, en la vida diaria, en lo que está pasando. Porque tal vez entre cristianos podamos decir: es que el mundo está corrupto. Explícale esto a un no cristiano que ve las injusticias de la vida, que se porta bien y le va mal. Es difícil, no es fácil. Fíjate lo que dice Isaías 55, 8 y 9: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Es decir, aplácate, hermano, cálmate. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Tenemos que descansar en esto. Él es Dios, nosotros no. Él es el que sabe, nosotros no. Acuérdate, somos la creación, Él es el creador. Y Pablo hace este mismo pensamiento o eco de este sentimiento en Romanos 11:33. Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Lo sabes de memoria. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que hemos visto en este pasaje es que el predicador, el autor, nos ha demostrado que aunque debemos usar la sabiduría para sobrevivir en un mundo peligroso e injusto, la sabiduría no nos permite conocer toda la obra de Dios. Estamos limitados. Tenemos que aprender a vivir con nuestras limitaciones. Simplemente no podemos comprender toda la obra de Dios. Y aunque sí debemos de usar la sabiduría que Dios nos ha dado en esta vida,
pues también tenemos que aceptar el hecho de que la vida en esta tierra nos va a presentar misterios que no podemos comprender, hermanos. Quiero concluir con esto. Creo que este es un pasaje que tienes que volver a leer y tienes que volver a meditar. En sí todo el libro de Eclesiastés, pero te invito a que esta semana leas este y el que viene. El que viene es 9 del 1 al 12 para que de una vez lo vayas leyendo. Después de estos pasajes, si tú estás en Cristo, yo no sé, solo tú, puedes estar tranquilo. Pero si no has depositado tu fe en Jesús, creo que este pasaje es lo suficientemente aterrador para ti, más los otros que sumé. Yo no conozco sus corazones, se los acabo de decir, pero Dios sí conoce sus corazones. Y Él sabe la necesidad que ustedes tienen de su Hijo Jesús. Y yo no sé si el Espíritu Santo está hablando a ti, está tratando contigo, pero quiero que escuches mis palabras. Es mi obligación decirte que hay una buena nueva para ti, que hay una solución para ti. Y estas buenas nuevas son el poder de Dios para salvarte a todos los que creen en su Hijo, a todos, en medio de las injusticias que estás viviendo, en medio de los errores, en medio de tus actos pecaminosos. Porque esos actos, ese pecado te tiene separado de Dios, te tiene enemistado de la obra de Cristo, o enemistado con Dios y enemistado de la obra de Cristo para reconciliarte con el Padre. Porque es lo que hace Cristo, nos reconcilia, nos provee reconciliación con su Padre. Esto trae esperanza. Si tú te sientes perdido, esto es esperanza para ti. Si te sientes desconsolado, esto es consuelo para ti. Si te sientes débil, esto es fortaleza para ti. Es lo que se nos promete a los que hemos creído en Cristo. Tienes que saber que no existe respuesta allá afuera. Tienes que saber que no existe salvación allá afuera. Tienes que saber que no hay salvación sin Cristo. Es simple. No hay otro nombre allá afuera. No hay otro nombre allá afuera dado a nadie por el cual podamos ser salvos, por el cual podamos tener esperanza. Es un hecho que vivimos en medio de la injusticia, en medio del pecado, en medio del robo y de las cosas horrendas que vemos en las noticias. Eso que te acabo de decir es el Evangelio, no lo de las noticias de allá afuera, lo que te dije de Cristo. Eso es el Evangelio. Y es lo que tú tienes que creer para poder ser salvo, para no ser desechado el día final como esos peces apestosos o esas cabras que no sirven. Yo me imaginé la escena de los ángeles separando a los no creyentes y es terrorífica. Si te gustan las películas de terror, eso es una película de terror. Eso sí es una película de terror. Sin Cristo, todas las personas están espiritualmente muertas. Sin Cristo, las personas son incapaces de responder a este llamado al arrepentimiento, a estas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, es Dios en su gracia quien está llamando a Él mismo a los que Él eligió para salvar a Cristo. Por eso que cada domingo intentamos predicar este mensaje de una o de otra manera, volteado al revés, al principio, en medio o al final, pero hay que predicar esto. Si tú quieres seguir a Jesús, arrepiéntete, clama a Él. Él es fiel y Él te escucha. Es solo por su gracia. Es solo por su gracia que somos salvos, por la fe dispuesta para Él que Él mismo nos da. Ríndete a Cristo.
Ríndete a Cristo. Quiero que oremos porque tengamos una mente y un corazón renovados y transformados. Porque este mensaje también, el evangelio también es para los de la iglesia, para los que ya están salvos. También el evangelio es para ustedes. De hecho, mi llamado principal es para los que están en Cristo. Es mi obligación como pastor a ustedes que están en Cristo. Ríndete a Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar y de verdad necesitamos, hermanos, necesitamos, iglesia amada, empezar a aplicar la sabiduría y no dejarnos llevar por lo que está pasando allá afuera. Vivimos en un mundo que solo nos promete desolación. No hay esperanza en nadie, en los políticos, en nadie, en los médicos. Nadie te da esperanza, es solo Jesús. Y lo peor de todo es que hay muchas iglesias allá afuera que han diluido el mensaje del evangelio. Que entre sus filas ya no está el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Y tenemos que ser fieles nosotros al mensaje de Cristo. Si estás en Cristo, lo predicábamos en Hechos, ¿te acuerdas? Tenemos que ser testigos de Cristo. Y si no estás en Cristo, pues arrepiéntete. Este es un llamado para ti. ¿Por qué no me ayudas a orar? Y si quieres ponerte de pie, inclinar tu rostro, sentarte o hincarte, como tú quieras. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por esta enseñanza. Es difícil, Señor, porque estamos acostumbrados a leer de corrido de una manera donde se nos hace difícil y no entendemos y tomamos pues lo que nos cae, lo que nos queda y no, Señor, oblíganos a siempre estar yendo a tu palabra, meditar en tu palabra, esperar en cómo nos hablas, contemplar, Señor, tu obra, contemplar tu voluntad, confesarnos delante de tu palabra, orar tu palabra, es tan importante. Señor, esto es lo que nos trae sabiduría. Esta es la única sabiduría que necesitamos, la que está en tu palabra. Señor, tomamos tu palabra como nuestra máxima autoridad y eso es sabiduría. En días buenos, en días malos podemos ir y leer lo profundo de tu sabiduría y esto es sabiduría para nosotros. Señor, nosotros nos deleitamos en tu palabra. Ayúdanos a aplicarla allá afuera, en la vida real, en la vida cotidiana. Que sigamos siendo cristianos y en Cristo y evangélicos y piadosos, no solo el domingo, sino de lunes a domingo. Que podamos predicar las buenas nuevas del evangelio a aquellos que no te conocen, no solo con nuestro testimonio, sino con la palabra. Señor, es difícil vivir en este mundo, tú lo sabes, tú viviste aquí y sabes que te necesitamos. Ayúdanos a tenerte temor reverencial, a venerarte a ti, Señor, no fijándonos en lo que está pasando allá afuera con los que no te obedecen, con los que no te temen. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido por aquellas personas que no te conocen, que quizá nacieron en una casa cristiana, pero que no te conocen, o que han venido aquí por años y no te conocen. Trata en sus corazones, Señor. Directamente, Espíritu Santo, te pido que trates en sus corazones y que abras sus ojos espirituales y les des un corazón de carne, un corazón vivo. Dales vida nueva, Señor. Te lo rogamos en tu misericordia, en tu gracia, Señor. Apiádate de todos. Ayúdanos, Señor.
Gracias, Señor, porque a pesar de lo rico y de lo sabio que es tu conocimiento, Señor, estamos imposibilitados, Señor. Danos paz y descanso en ti, y que no tenemos que saber todas las cosas, que no tenemos que entender todo y no tenemos que tener una respuesta para todo, sino que confiemos en ti, porque tú eres nuestro propósito, Jesús. Nuestra vida eres tú, y eso tiene que ser la respuesta a nuestras cosas, Señor. Gracias porque en tu gracia nos consientes y a veces nos revelas cosas, y a veces es claro para nosotros tu voluntad. Pero cuando no es así, cuando el camino está difícil en medio de una enfermedad, en medio de una injusticia, Señor, habla a nuestros corazones siempre. Llévanos a tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por esta bella iglesia, Señor, que es diligente, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Respondamos, hermanos, con este canto. Alcemos nuestra voz en agradecimiento y reconozcamos la obra de Cristo en nosotros.